Buenas noches, mi nombre es David César García, mi matrícula es AL057293, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar con lo que es el proyecto integrador de la materia de desarrollo de aplicaciones de identificación, lo que es a través de los sistemas biométricos. Bueno, primeramente vamos a explicar cómo funciona el reconocimiento de iris. Primeramente debemos de saber que el iris es un músculo dentro del ojo que regula el tamaño de la pupila. El reconocimiento de iris es el proceso de reconocer a una persona analizando el patrón al azar de su iris, prácticamente como se muestra en un video durante el curso que tomamos, en donde el extracto de una película, la persona va avanzando y a través de las diversas cámaras o dispositivos se hace el reconocimiento de iris y se hace la identificación del individuo. Pero bueno, primeramente, como lo estamos mencionando, antes de que ocurra el reconocimiento de iris, primero hay que localizarlo usando la característica del punto de referencia. Vamos a recordar que a veces existe algo que se puede denominar como ruido, que son las pestañas, los párpados o alguna otra situación que pueda impedir reconocer precisamente lo que es el iris. Estas características del punto de referencia y la forma distinta, en este caso del iris, permiten la digitalización en este caso de la imagen, el aislamiento y la característica y la extracción precisamente de lo que es la imagen. Para esto necesitamos una cámara digital, ¿verdad?, de alta resolución para que se pueda dar precisamente el reconocimiento y la identificación de una persona a través de este procedimiento. Esto funciona a través de vectores. Vamos a mostrar aquí una pequeña imagen, que es como un código de barras, que es un iris code, que es a través del cual se va a hacer el reconocimiento del individuo. Pues prácticamente este es un sistema biométrico que es muy preciso. Algunas personas les es muy funcional y algunos lo aplican prácticamente porque es uno de los sistemas biométricos más precisos que existen para identificación de un individuo. Para complementar aquello que está relacionado con lo que es el reconocimiento biométrico de iris, tenemos aquí rápidamente, vamos a mencionar lo que son algunas ventajas y desventajas. Las ventajas es un órgano que está bien protegido contra los daños, o sea, no sufre un desgaste. Es una textura fina que va a permitir un buen reconocimiento y bueno, no es necesario tener contacto con los dispositivos de identificación. Pero bueno, aquí es donde se desprenden también algunas desventajas. La tecnología es nueva y en este caso algunos dispositivos suelen ser incompatibles con algunas tecnologías actuales, ¿verdad? Prácticamente. Es difícil realizar el reconocimiento cuando se está a más de 2 metros de distancia, o sea, independientemente de que no se tenga un contacto directo, sí se tiene que tener una distancia mínima para poder realizar el reconocimiento. Y bueno, también es susceptible a que si hay una mala imagen o una grabación de una mala calidad, pues el reconocimiento se va a llevar de manera efectiva. Entonces prácticamente en lo que respecta al iris tenemos esas ventajas y desventajas. Bueno, ahora vamos a dar respuesta al siguiente cuestionamiento, que es un termograma. Bueno, nosotros aquí lo vamos a dividir en 4 puntos importantes de lo que representa un termograma. Es uno de los sistemas biométricos, aquí como se expresa, de los más avanzados. Este es un método que escanea el rostro con una luz infrarroja y bueno, en medicina se define como un tipo de diagnóstico por imagen. Es la captura de imágenes de calor que irradia el cuerpo humano, en este caso de una persona, y bueno, las anomalías se detectan debido a cambios en la producción de calor. Sabemos que cuando nosotros tenemos alguna infección o alguna cuestión que afecta a nuestro metabolismo, esto puede manifestarse en incrementos en la temperatura de nuestro cuerpo y prácticamente puede llevar ciertas modificaciones en los patrones. El procedimiento es muy sencillo. Se llega a un lugar, se detecta a través de una cámara, detecta nuestros patrones de calor, se hace una comparación con los registros que ya están almacenados y se detecta y se identifica a la persona. Es un sistema de los más sofisticados y de los más avanzados. Ahorita vamos a mencionar cuáles son las ventajas y desventajas en el uso de un termograma. Bueno, con respecto al termograma vamos a puntualizar algunas ventajas y desventajas que se tiene en este método. Primeramente, que es un método biométrico no intrusivo. Esto quiere decir que no le causa tanta intimidación a las personas. También tenemos que una cámara infrarroja puede leer el termograma en un ambiente de poca luz, o sea, no puede haber tanto ruido en el ambiente que pueda alterar en este caso los escaneos, y las muestras pueden tomarse a mayor distancia, que va relacionado con no ser un método tan intrusivo. De las desventajas, el estado emocional y la temperatura pueden alterar el termograma. Las lecturas pueden variar un poco. Y bueno, depende del punto de vista que tenga el dispositivo de escaneo. Quiere decir que entre dispositivos pueden presentarse variaciones importantes. Y bueno, 2 puntos importantes también es el costo de implementación y el costo de las cámaras térmicas o termográficas. Prácticamente esas son las ventajas y desventajas de lo que es un termograma.
Bueno, ahora vamos a mencionar la diferencia que existe entre las firmas denominadas como offline y las denominadas como online. Hay dos formas de obtener la firma de las personas. En este caso es el método estático y el dinámico. El método estático, obviamente conocido como el offline, en este método se adquiere la firma en el método convencional, que es firmar en papel. Prácticamente cuando uno va a firmar un contrato, sobre todo cuando uno va a hacer una celebración comercial, o en este caso cuando uno va a contratarse con una compañía, pues uno firma de manera autógrafa, prácticamente plasma la firma en un papel. Obviamente ya después se puede digitalizar y se pueden enviar los documentos a algún sistema de archivos, en este caso pues sistemas informáticos prácticamente. El dinámico también es conocido como online y bueno, en este método la firma se obtiene por medios electrónicos. En este caso, cuando hemos ido nosotros a los bancos, anteriormente se hacía la firma convencional, plasmábamos lo que es la firma en el documento de manera autógrafa, pero prácticamente ahora ya utilizan una especie de tablets en donde tú a través de una pluma haces o digitalizas de manera automática lo que es tu firma. Hay otro tipo de firmas electrónicas como las que nosotros utilizamos para poder identificarnos en el SAT, en el sistema de administración tributaria, así como también en los portales bancarios. Prácticamente no se tiene que hacer una firma de manera convencional o a través de una tablet, pero sí tenemos registros muy específicos para poder acceder a los sistemas. Pero prácticamente esa es la diferencia entre lo que es una firma offline y una firma online, el método estático y dinámico respectivamente. Bueno, con respecto a las firmas, ahora vamos a dar respuesta al cuestionamiento de cuáles son las características y representación que debe de cumplir una firma. Primeramente se deben generar o seleccionar características que permitan identificar a quién pertenece la firma. Estas características deben de cumplir con lo siguiente: poder identificarse entre firmas correctas y falsas y permanecer estables entre variaciones de las firmas que son verdaderas. Prácticamente dentro de las características esto es lo primero que debemos detectar para poder llegar a lo que es el ámbito de representación de estas firmas. Continuando con las clasificaciones que se dan en cuanto a las características y representación de una firma, ahora vamos a explicar que las características extraídas de una firma se pueden clasificar en dos: por su naturaleza y por su ámbito de representación. Cuando referimos a las características por su naturaleza, significa que pueden ser precisamente características y dinámicas y estáticas. Cuando nos referimos a las características dinámicas, responden a la velocidad, posiciones, duraciones parciales o totales de levantamiento de trazos. Y cuando nos referimos a las características estáticas, se refiere a la información geométrica, en este caso de la firma. Como por ejemplo, cuando nosotros hemos celebrado contratos comerciales con algunas compañías, llegamos a firmar contratos que tienen hasta 5 hojas y hasta 3 tantos, quiere decir que son 15 hojas las que tenemos que firmar de manera continua. Obviamente la dinámica al momento de hacer los trazos pues va variando, ¿verdad? Y ya no lo hacemos con la misma velocidad porque se cansa la mano. Y obviamente la geometría de la firma tiene ciertas variaciones. Aunque existe gente especializada para poder determinar que una firma sí pertenece a una persona, obviamente se tiene que hacer diferentes estudios como la grafología, pero prácticamente esas son algunas características y ahorita vamos a continuar con lo que es la clasificación en cuanto a los ámbitos de representación de una firma. Ahora referirnos a la característica por su ámbito de representación, tenemos que estas pueden ser globales o locales. Las características globales se refiere a la medida total de la firma, la duración de escribirla y el centro geométrico, aquello que la puede representar un poco más. Y las características locales toman en cuenta o toman en consideración zonas específicas de una firma, como puede ser un área donde hay muchas curvas o la longitud de un trazo muy específico que la puede representar. Esto es en cuanto a las características por su ámbito de representación, y ahorita vamos a ver los dos tipos de representaciones que existen en una firma. Los dos tipos de representaciones de una firma son los siguientes. Tenemos la representación paramétrica y la representación mediante funciones. La representación paramétrica se toman en cuenta factores como la velocidad de la escritura, que puede ser máxima, mínima y media, y la velocidad de escritura en los diferentes ejes, que pueden ser duraciones globales o locales. Y bueno, la representación mediante funciones se refiere a que se toman en cuenta factores como posición, presión y fuerza que se emplea al momento de plasmar la firma. Estos son los dos tipos de representación de una firma. ¿Por qué es importante contar con una firma personalizada? Debemos recordar que una firma es un instrumento a través del cual nosotros expresamos nuestra voluntad
o damos fe de algo en específico. Por ejemplo, cuando celebramos un convenio o un contrato, al leerlo nosotros, si estamos de acuerdo, lo firmamos y en este caso ya manifestamos nuestra voluntad y la buena fe de que nosotros vamos a adquirir derechos y obligaciones. La firma tiene en este caso, por fin identificar, asegurar y autenticar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba de consentimiento y de verificación de la integridad y aprobación de la información que está contenida en un documento o similar y que este es de carácter legal. Pues prácticamente eso es lo más importante en lo que se refiere a la importancia de contar con una firma personalizada. Bueno, para finalizar con lo que es el proyecto integrador de la materia, vamos a mencionar 5 ejemplos en donde se utiliza la firma física y 5 ejemplos donde se utiliza la firma electrónica. Debemos de tomar en consideración que la tendencia lleva a que en algún momento vamos a utilizar únicamente firmas electrónicas, ya no va a ser necesario plasmar nuestra firma autógrafa en algún documento. Pero bueno, en la actualidad todavía las firmas físicas se utilizan para la celebración de contratos, ya sea de trabajo o comerciales, para lo que son las actas constitutivas, incluso los notarios le llaman o lo citan para la celebración de las firmas, lo que son los cheques y bueno, también para el registro para ingresar a algún edificio o algún corporativo, ya sea de índole pública o privada. La firma electrónica se utiliza para las operaciones bancarias, para autenticarnos, para ingresar a nuestros portales bancarios. La firma de contratos bancarios, ya sabemos que vamos a lo que es a los bancos y asegurar un contrato, nos sacan lo que es la tablet y ahí nosotros plasmamos nuestra firma, que podría llamarse autógrafa, pero bueno, es de manera electrónica. Y bueno, también para presentar las declaraciones fiscales. Las declaraciones fiscales nos piden autenticarnos para ingresar al portal y enviar nuestras declaraciones definitivas. Y bueno, también para facturas electrónicas. Sabemos que dentro de un documento, en una factura electrónica, lo que se le llaman los FDIs, en la parte baja vienen las ligas y lo que es la identificación de nuestra firma electrónica. Y bueno, también los correos electrónicos. Todos los correos electrónicos que nosotros enviamos deben tener nuestra firma, lo que es el distintivo o lo que nos distingue, para que nos puedan identificar a quien en este caso recibe la información. Estos son los 5 ejemplos donde se utiliza la firma física y la firma electrónica. Muchas gracias, con esto doy por concluido mi proyecto integrador de la materia. De antemano quiero agradecer la oportunidad de atender estos temas, ya que para mí es muy importante conocer todo aquello en lo que se aplica en los sistemas informáticos, en donde se pueden aportar ideas, se pueden aportar ciertas cosas que van en beneficio a la sociedad. Yo agradezco mucho lo que es la atención, la paciencia de los profesores que nos dan todas sus ideas para poder nosotros desarrollar las propias. Muchas gracias, muy buenas noches.